Bien, la semana pasada estuvimos hablando y viendo la Torre de Babel y el valor de la unidad que encontramos en esta historia, ¿no? En lo que significa eh, que podamos nosotros ver el propósito del Señor desplegado también en una historia tan sencilla como lo es la Torre de Babel y animarnos de tal manera a unificarnos, a tener un mismo sentir y en este caso, por ejemplo, con lo que pasaba ahí en la Torre de Babel, a tener un mismo idioma, a hablar las mismas cosas, a tener un sentido de unidad aún en lo que hablamos. Yo creo que esto, como todo lo que hace el Señor, es especial, es la obra de su Espíritu Santo. Y hoy lo vamos a ver a través de la palabra que vamos a compartir, reflejado también en cómo se conecta con lo que acabamos de cantar. Acuérdense que la palabra del Señor nos llama no solamente a cantar con nuestras voces, sino también con nuestro entendimiento. Es decir, a ponerle sentido a lo que cantamos, a lo que se dice. Ciertamente hay algunas canciones que después de un rato como que de cantarla muchas veces como que uno razona qué era lo que estaba cantando, ¿no? Por ejemplo, una canción que fue muy famosa y que hoy yo le doy un sentido muy especial tal vez, La Maldita Primavera. ¿Cuántos cantaron La Maldita Primavera alguna vez junto con Vicky? Era pegajosa la canción, ¿no? Pero imagínense una maldición a una estación. Maldecir. ¿Cuántas veces la palabra del Señor nos llama a no maldecir? A hablar las cosas correctamente, pero esta canción invita a maldecir a una estación del año, la maldita primavera. Entonces, se cantan a veces canciones y no se analiza lo que se está cantando. Hoy hemos entonado cánticos que tienen una letra realmente profunda de alabanza, de adoración al Señor. Y es importante que analicemos por qué lo cantamos y qué sentido le ponemos al cantarlo. Hemos llamado varias veces la atención a un cántico, por ejemplo, que dice, quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz. Y las manos acá, cada vez más abajo. Entonces, levanto mis manos, dice otra canción. Bueno, si lo cantamos, ¿qué sentido le ponemos a eso? Cuando cantamos, levanto mis manos. ¿Son las manos espirituales? ¿Son las manos físicas? Cantar con el entendimiento entonces también implica prestarle atención a qué es lo que estamos diciendo. Y en eso el Señor también nos llama a una unidad, a que entendamos por qué cantamos lo que cantamos y a que nos pongamos de acuerdo en situaciones que para nosotros a veces son como muy básicas, muy sencillas, pero que como veíamos en esa imagen que no quiere pasar, no sé por qué, tal vez habrá que cambiarlo de lugar, el aparatito de sillón a veces funciona mejor al otro lado. Ahí está. Que nos pongamos de acuerdo, que pongamos un poco de empeño en ver el punto de vista del otro, que nos unamos en una sola visión. La semana pasada, cuando terminamos el servicio, estaba hablando ahí con Emilia. Emilia me decía, básicamente en su manera de ver esta imagen, decía, sí, es que los dos estaban pensando que tenían la razón, pero los dos estaban en lo correcto. Había que ponerse en el lugar del otro. Y si se ponían cada uno en el lugar del otro, entonces con esa misma visión se iban a dar cuenta que tanto el uno que decía que era 6 era 9, o el que decía 9 y era 6. Ponernos de acuerdo, tener una misma visión, es algo que toma tiempo, pero que debemos invertirlo para que podamos ser mucho más efectivos. Tan efectivos como lo que el pueblo estaba intentando hacer, una torre que llegara hasta el cielo. La palabra del Señor dice claramente, Dios sabe que si ellos se ponen de acuerdo, lo van a lograr. Eso fue lo que dijo el Señor. Dios sabe que si ellos se ponen de acuerdo,
lo van a lograr. Entonces tratemos de ponernos de acuerdo en temas tan básicos, tan sencillos, como por ejemplo, saber qué es discipulado, saber qué es discípulo. Joan, cámbialo de lugar, por favor, que no está funcionando ahí. Entonces, a veces funciona mejor en otro de los puertos. Entonces, bueno, ahora sí que menos. Ahora sí que no. Pero cuando nosotros nos logramos poner de acuerdo en temas tan básicos como qué es discipulado, qué es para nosotros madurez espiritual, como lo estábamos diciendo, pues entonces vamos a ser cada día más poderosos y más efectivos en el ministerio que estamos desarrollando. Así que pásela, por favor. ¿Qué es servir y por qué servimos? ¿Cómo ejercemos y desarrollamos el discipulado? ¿De qué forma hacemos nosotros discipulado en la iglesia? Todo esto es un proceso en el que nos encontramos y es maravilloso ver cómo el Señor se va encargando de hacernos uno en este pensamiento y en cómo actuamos. Madurez espiritual, entonces, por ejemplo, es un tema del cual hablamos la semana pasada que íbamos a tomarlo hoy, porque también ahí empiezan a surgir dudas, aunque hemos hecho preguntas así abiertas y algunos muy atrevidos, muy motivados, dicen su idea de lo que es madurez espiritual. Probablemente de los 40 que estamos aquí, tendremos para encontrar una definición de madurez espiritual 40 opiniones. Y probablemente todos tenemos mucho de entendimiento de lo que es madurez espiritual. Pero claramente lo que necesitamos es ver lo que la palabra del Señor dice. Así que cuando estamos analizando cualquiera de las palabras o de los conceptos que encontramos en la Escritura, necesitamos empezar en el punto apropiado y es en la palabra de Dios. Porque yo les quisiera preguntar a ustedes, ¿qué piensan que es madurez espiritual? Ayúdenme por favor con algunas de sus opiniones. Parecernos a Cristo, dice Andrés. Y otros asienten con la cabeza. O sea, está buena esa. Otras opciones. Dar el lugar a Dios que le corresponde. Gracias. A estar alineado con Dios, tener tal conciencia de quién es Dios que podamos estar alineados con Él. Gracias, Pedro. Gracias, John. Ay, sí, gracias. Ahí está, ¿no? ¿Por dónde comenzamos? Si tenemos tantas ideas. Les voy a sugerir un texto en Lucas capítulo 6, versículo 40. A ver si esto nos puede dar una idea de cómo llegamos a alcanzar esa madurez espiritual y de qué manera. Lucas capítulo 6, versículo 40. ¿Ya? Ahora que lo están buscando y que están muy atentos en sus Biblias, ahora yo se los muestro aquí en la pantalla. Miren lo que dijo Jesús. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Qué es alcanzar la madurez espiritual en términos de el ejemplo que recibimos de Jesús? Es saber, como lo dijo Jesús, que no vamos a ser superiores a Él. Pero el propósito del ser perfeccionados es parecernos a Él. Ser como Él. ¿Ustedes han escuchado una expresión que dice ser más papistas que el Papa? Se utiliza bastante, ¿cierto? ¿Y cuál es el concepto que hay detrás de esa expresión? Que a veces uno quiere ir más allá, ir más arriba, creerse más.
Y nuestro Señor Jesucristo nos dejó bien claro cuál es el propósito, es parecernos a Él, pero no con la idea inflada de creer que ya llegamos a ser más que Él, superiores a Él. No, jamás. Pero el ideal sigue siendo el mismo, ¿cierto? El ejemplo sigue siendo el mismo. En palabras del apóstol Pablo, llegar a la estatura perfecta de Jesucristo. Entonces, ¿qué es madurez espiritual? Ser perfeccionado hasta parecernos al Maestro, parecernos a Cristo. Eso se llama tener los pies en la tierra, porque a veces uno cree que puede ser más que el Maestro. Y estamos hablando del Maestro Jesucristo. Pero tener una visión apropiada de nosotros mismos y saber hacia dónde vamos y qué clase de crecimiento necesitamos desarrollar en nuestra vida para parecernos a Cristo, eso es más alcanzable, es mensurable, es decir, lo podemos recordar. Podemos estar también comparando nosotros con el Señor Jesucristo constantemente. ¿Qué habría hecho Él? Por eso la invitación de Santiago Benavides en una de sus canciones es tan básica, tan sencilla. ¿Cómo es la mirada de Jesús? Entonces, él en esa canción nos invita a pensar, bueno, hay una persona en la calle, ¿cómo lo miraría Jesús? Hay una persona que piensa diferente a ti, ¿cómo lo miraría Jesús? Ese es el propósito entonces del desarrollo espiritual. Para llegar a la madurez espiritual, debemos nosotros parecernos a Cristo. Bueno, pero vamos a ver entonces en términos del apóstol Pablo en Filipenses, cómo lo presenta él. Y les invito entonces a abrir sus Biblias en Filipenses capítulo 3 y en los versículos 1 al 14 nosotros vamos a encontrar cómo lo expresó el apóstol Pablo, que podía ser una manera básica de evaluarnos, de analizar si estamos en el propósito de crecer espiritualmente, de madurar espiritualmente, o si por el contrario no estamos ni ahí, ni nos interesa, ni queremos crecer, ni madurar. Así que Filipenses capítulo 3, vamos a leer versículos 1 al 14. ¿Ya lo tenemos? Porque ahí está solo la cita, pero los versículos no van a aparecer ahí en la presentación. Pero ustedes me siguen entonces en la lectura que voy a hacer en la Reina Valera. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle
y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias por esta palabra, por el mensaje del apóstol Pablo a los filipenses, que todavía hoy nos sigue hablando a nosotros. Nos bendice este mensaje y pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a entenderlo y a ponerlo en práctica. En tus manos, Señor, dejamos este tiempo de reflexión que es tuyo y que pedimos sea guiado por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, aquí hay entonces un mensaje del apóstol Pablo que es bien puntual, bien importante, bien básico para la iglesia, pero que empieza de una manera en la cual yo me pongo a pensar, bueno, ¿por qué es que el apóstol Pablo está hablando de una repetición? Dice, gozaos en el Señor, a mí no me es molesto el escribirlo las mismas cosas. Las mismas cosas. ¿Cómo es que el apóstol Pablo está escribiendo las mismas cosas? ¿Por qué el mensaje es otra vez el de las mismas cosas? Y uno se pone a pensar, bueno, aquí estamos en el capítulo 3, entonces tendríamos que devolvernos para leer el capítulo 2, para leer el capítulo 1, para ver qué es lo que está repitiendo el apóstol Pablo. ¿Cuáles son las mismas cosas? Y lamentablemente no es tan repetitivo lo que encontramos en el capítulo 2 y en el capítulo 1 como para decir que es que realmente el apóstol Pablo está diciendo lo mismo una y otra vez. No está consignado solamente aquí en Filipenses. Yo me pongo a pensar si el apóstol Pablo les está diciendo otra vez les voy a hablar lo mismo, ¿cuándo se los dijo por primera vez? Si no está en el capítulo 2, si no está en el capítulo 1. Se los dijo cuando estaba con ellos, cuando estaba presente, cuando visitó la iglesia, cuando estuvo ahí en el proceso de crecimiento de esta iglesia. Una ciudad no de las más grandes, Filipos, pero una ciudad muy reconocida. Un lugar donde el apóstol Pablo había estado predicando la palabra y donde muchas personas habían abierto el corazón para escuchar este mensaje. Y el apóstol Pablo les dice, esto que les he estado diciendo cuando estaba con ustedes, se los voy a repetir otra vez. Ahora se los voy a escribir. ¿Y saben qué? No está mal. Y eso me hacía pensar cuando yo estaba analizando un poco el texto, en que a veces nosotros tenemos como que esa actitud un poco sobrada de que esto ya me lo sé, yo ya lo conozco, ya lo he leído, ya me lo han predicado. N cantidad de veces he escuchado predicaciones sobre ese texto. Y me pasó a mí cuando estaba buscando un texto para, ¿cierto? Para tener como la base de la predicación, que cuando en el estudio y en el análisis de qué era el crecimiento espiritual surgía este texto de Filipenses capítulo 3, yo decía, pero ya lo hemos leído varias veces. ¿Ustedes se acuerdan? Unos meses atrás habíamos tocado el tema de Filipenses capítulo 3. Y también hicimos una serie de las cartas del apóstol Pablo donde hablé de Filipenses. Y yo me ponía a pensar, otra vez el mismo texto. ¿Será que se cansan los hermanos? Pues creo que el llamado de atención desde el primer versículo del apóstol Pablo es,
No importa cuántas veces tengamos que leer el texto, la misma escritura siempre va a traer algo nuevo. Hoy lo cantábamos y decíamos, vino nuevo tú harás, Señor. Y a eso es a lo que me refería con la obra del Espíritu Santo trayendo unidad aún en lo que cantamos. Se van a ir dando cuenta a medida que avancemos cómo lo que cantamos se va a ver reflejado de una forma maravillosa en nuestro estudio hoy aquí en Filipenses capítulo 3. Pero el vino nuevo aparece de algo que no era nuevo. El vino nuevo que hizo el Señor en lo que fue ese maravilloso milagro allá en Caná, era tomando el agua que se convirtió en vino. Lo que era muy común para ellos tal vez, el agua que podían haber tenido hasta para lavarse las manos, el Señor lo convirtió en algo especial, en un vino tan bueno que el maestresala dijo, oye, ustedes la rompieron en esta fiesta, en todas las fiestas siempre dejan para el final el vino más malito, ustedes tienen el mejor vino ahora. ¿Ven? Espectacular, lo que el Señor hizo fue convertir el agua corriente en algo especial. Ninguno de los textos de la Escritura pueden convertirse en corrientes para nosotros. Si bien es cierto, son agua y corre como ríos de agua viva en nuestro ser su palabra, el Señor en cualquier momento puede hacer algo nuevo de cualquiera de los textos que tenemos en la Escritura. A veces nosotros hacemos broma con el tema de que ciertas familias tienen la Biblia abierta en una sola página todo el año y esas dos páginas están amarillas y las demás blancas. ¿Por qué? Porque a algunos les gusta tenerla abierta en el Salmo 90 o en el Salmo 23. ¿Es verdad? A veces es como casi como tenerlo ahí solamente como una medida de protección, como si fuera algo mágico. Pero yo estaba analizando y decía, ¿qué tal que nosotros tuviéramos la pérdida de la memoria? Perdiéramos la Biblia y nos quedáramos con solo una página de la Biblia. No recordáramos más textos, pero solamente nos quedáramos con una página. Y como no tenemos memoria, no podemos recordar otros textos de la Escritura. Y como solo tenemos esa página, es lo único que podemos leer. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que nos cansáramos de leer esa página? Piensen en eso. ¿Qué tal que todo lo que tú tienes de acceso a la Escritura es un salmo? Digamos el Salmo 23. Y empiezas a leer el Salmo 23 el lunes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y el martes, Señor es mi pastor, nada me faltará. Y el miércoles, Señor es mi pastor, nada me faltará. El jueves, Señor es mi pastor, ¿cómo que nada me faltará? Y el viernes, el Señor sí será mi pastor, pero todavía me faltan algunas cosas. Y empezamos a cambiarle como el tono, ¿no? Y ya después de un tiempo dice, no, que pastor ni que nada, si ya todo me falta. Y empezamos a perderle el gusto con la lectura, y el gusto del analizarlo, y el gusto de escucharlo. Ana, es bueno ponernos a pensar un poco esto. ¿Qué pasa con las repeticiones en la Escritura? ¿Saben? A veces nosotros estamos en una ansia y en una búsqueda de tener cosas tan nuevas, tan novedosas, que caemos en grandes peligros cuando hay ciertos liderazgos que ofrecen formas nuevas de ver la Escritura, nuevas interpretaciones, mayor profundidad.
Y yo creo que esa es una advertencia importante que hace el apóstol Pablo desde el primer versículo, recordándonos el valor de seguir leyendo y seguir escuchando este mensaje. Porque como lo vamos a ver más adelante, hay que tener cuidado con los perros. Pero mis amados, no nos cansemos de escuchar la palabra de Dios, nunca. Y aunque tuviéramos acceso solamente a un versículo de la Escritura, todos los días de la vida podríamos profundizar cada vez más en él, en vez de livianizarlo, en vez de trivializarlo. Así fuera un solo versículo, disfrutándolo delante del Señor, sumergiéndonos en él, tendría sentido, aunque lo repitamos todos los días. El apóstol Pablo nos dice, al escribiros las mismas cosas, para vosotros es seguro. El predicarles las mismas cosas no debería ser razón para el tedio, para el aburrimiento. Más bien es para darles seguridad. ¿Y por qué necesitaban tener seguridad ellos? Porque la realidad es que en ocasiones escuchar las cosas no nos es tan fácil. Aquí hay una adivinanza sencilla, por ejemplo. Te la digo y no me entiendes. Te la repito y no me comprendes. ¿Alguien la había escuchado antes? ¿Sí? ¿Sabes cuál es la respuesta entonces? ¿Alguien se aventura a saber cuál es la respuesta de esta adivinanza? Te la digo y no me entiendes. Te la repito y no me comprendes. ¿Cuál es? Sí, Marley sí sabe. ¿Quién se aventura? Nada. La tela. Es una adivinanza sencilla, ¿cierto? Pero basada en qué? En la repetición de la misma palabra dos veces. Ahora, cuando ustedes la están viendo el espacio entre te y la. Pero yo lo dije junto. Yo dije, te la digo y no me entiendes. Te la repito y no me comprendes. Escuchar atentamente no es tan fácil. Y nos afecta mucho, claro, la visión, porque ustedes están viendo el espacio. Pero saben que el cerebro humano tiene una capacidad espectacular. Oh, este se pasa ahí 2 y 3 veces. Y es la necesidad de estar dispuestos a escuchar. Unos científicos se pusieron a tratar de darse cuenta cuántas veces necesita una persona escuchar lo mismo para poder aprenderlo. Una palabra. Y esto pasa especialmente con los pequeñines, ¿no? ¿Cuántas veces un pequeñín, una persona, debe escuchar una palabra para poder aprenderla? ¿Se aventuran algún número? Pero otras que hay que repetirle harto, ¿no? Un promedio que sacaron ellos entre 15 y 20 veces para poder escuchar algo y aprenderlo. Pero el cerebro tiene esa capacidad, ¿no? De procesar toda esta información. Pero la palabra del Señor repite mucho. Hay muchas cosas que están repetidas constantemente. Hay salmos que nosotros hemos aquí repetido juntos que nos dice, porque para siempre es tu misericordia. Y la repetimos y una frase y luego, porque para siempre es tu misericordia. Para nosotros es seguro, es bueno cuando repetimos ciertas cosas porque nuestro cerebro lo requiere. Si esto es para aprender una palabra, imagínense lo que es para aprender una frase completa, para aprender un versículo.
Los que han tenido entonces la oportunidad de ir allá a Caburga y aprenderse de memoria esos versículos, saben que a veces cuesta, y a algunos nos cuestan más. Hay un desafío grande, pero necesitamos no solamente ponerlo en nuestra mente y repetirlo muchas veces, sino también aplicarlo. Y esto tiene un doble sentido porque el versículo 2 nos dice, cuidado con los perros. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Cuando usted ve un aviso como este, cuidado con los perros, no entrar. Esto es una advertencia. ¿Lo toman en serio? Por si acaso, puede ser que haya un chihuahua allá, pero por si acaso. Sí, pues yo puse como ejemplo el chihuahua, pero hay otros más pequeños. Ese perrito de ustedes es mucho más pequeño. Yo veo algunas advertencias como estas, cuidado con el perro, pero no me lo pise. No es por el peligro de que nos muerda, sino porque son tan chiquititos que uno los puede pisar. Pero el aviso como tal nos prepara, nos advierte. Si tú lo ves en un campo, no vas a pasar por ahí un encercado, una reja tan fácilmente. Hay una advertencia. Entonces el apóstol Pablo dice, yo les repito porque es bueno para ustedes, es seguro. Y ahora nos dice, cuidado con esta gente, cuidado con estos que son como perros que están listos para atacar. Y hay una advertencia concreta de este grupo de personas. Estos perros son malos obreros. No están afuera, están adentro. ¿Ven? Eso es lo interesante. Los perros, en el contexto de la fe, no están por allá afuera, son un peligro adentro. Y por eso nosotros debemos analizar muy bien cuando escuchamos la predicación de la palabra de Dios, tomar nota y dedicarnos también nosotros al estudio de ese mensaje, porque la advertencia, por ejemplo, del apóstol Pablo fue, miren, si yo vengo después y les digo algo diferente, no me tomen en serio. Sea anatema lo que yo les voy a enseñar después, aunque sea yo mismo. Pero si yo estoy cambiando el fundamento, entonces yo estoy mal. Pero hoy día nosotros tenemos personas que toman livianamente la palabra de Dios, cambian por completo lo que es el fundamento bíblico, se hacen interpretaciones que son muy personales y algunos lo aclaran cuando están presentando el mensaje de la palabra, lo aclaran, eso es lo terrible. Dice, a mí me parece, así lo he escuchado, a mí me parece que este mensaje dice, o este mensaje creo que quiere decir. Hasta la misma palabra que está utilizando refleja que proviene de su pensamiento, proviene de su manera de percibir el texto. Y la interpretación no viene con base en el mismo mensaje, que la palabra de Dios es la que se interpreta a sí misma. Entonces, cuidado, mis amados hermanos, con los perros. Cuidado con los que estando adentro están pervirtiendo. Y lo que dice el apóstol Pablo, cosa tan impresionante, dice, los mutiladores del cuerpo. Acuérdense que nosotros venimos escuchando del apóstol Pablo desde Efesios que somos un cuerpo. Y algunos están encargándose de sacar partes de ese cuerpo, de cortar pedazos. Si hasta una falange hace falta, la necesitamos. Todos en el cuerpo somos valiosos, todos somos importantes. Todos tenemos una razón de ser, un lugar para servir.
Entonces, esos mutiladores del cuerpo aparecen por ahí y están tratando de dañar la unidad del cuerpo. Mutilar quiere decir cortar. Guardaos de aquellos que están rompiendo la unidad del cuerpo, que toman livianamente el mensaje de la palabra y que les parece muy fácil, muy correcto romper la unidad del cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo dijo: a mí ni siquiera me tomen en serio si vengo y les digo una cosa diferente. Considérenme anatema de lo serio y lo importante que es mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Para nosotros entonces es seguro. Y tener la disposición de escuchar y de aplicar quiere decir que si lo cantamos no debe quedar solamente como palabras. En esa canción que hoy cantábamos entre hombres y mujeres, Príncipe de Paz, si alguno de ustedes se acuerda de la letra, decía: yo te escucharé. ¿Lo cantaron? Yo te seguiré, por siempre te alabaré. Lo cantamos, pero lo ponemos en práctica. Yo te escucharé. Y si es necesario escucharlo muchas veces, eso hace parte del crecimiento espiritual. ¿Cuántas predicaciones hemos escuchado sobre el Salmo 23? Y a veces cuando aparece una nueva predicación sobre el Salmo 23, ¿cuál es la tendencia a pensar? ¿Otra vez? No, si ya me lo sé de memoria. Siempre va a haber vino nuevo. Algo que nos va a llamar a poner en práctica. Advertencias que vienen también, llamados de atención que nos preparan para la vida. Pero el apóstol Pablo sigue adelante y dice: nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Característica que ya hemos hablado, hace parte del crecimiento y del desarrollo espiritual. El servicio es una marca distintiva. Una persona que está madurando espiritualmente no solamente escucha, no solamente aplica, también sirve. Siempre está en las manos del Señor, disponible para ser honra y gloria para Él. El servicio no desaparece, es preponderante, hace parte fundamental del llamado. Servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Pero parece que la gente había tomado mucha idea de la necesidad de confiar en la carne. Yo tengo en qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, y ahí saca toda la lista el apóstol Pablo de lo que para él podía ser motivo de orgullo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible. Pero todas estas cosas que eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Entonces el apóstol Pablo dice: todo eso que para nosotros era muy valioso, era parte de esa religiosidad, yo las dejé atrás. Y dice el apóstol Pablo más directamente que yo estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Eso que para mí religiosamente era muy importante, ser reconocido como israelita y no solamente como uno de los normales cualquiera, sino uno de la tribu de Benjamín.
y no solamente de los que leen la palabra, sino de los que la estudian, fariseo. Y todo lo que podría ser como importante lo dejo atrás, porque para mí lo más importante es lo que está por delante. Una muestra del crecimiento espiritual y de la madurez espiritual es saber también que las cosas que quedan atrás, lo que no bendice mi vida, lo puedo dejar atrás. Lo que se convierte en carga y en peso para mi vida, lo puedo dejar atrás porque mi proyección está hacia adelante. Eso lo decía Marilyn también invitándonos a cantar. El pasado quedó atrás. El ayer ya pasó. Qué difícil que es a veces soltar ese pasado, ¿no? Dejar las cosas que quedaron atrás. El apóstol Pablo dice, no es que para mí esto sea fácil, ¿no? Él también, como todos nosotros, tiene la seria dificultad de poner en práctica. No es que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, pero olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Ven? Seguir pegados en un pasado que ya no podemos cambiar es una muestra de inmadurez espiritual. Seguir mirando hacia atrás en las cosas que ya no podemos transformar. Seguir pegados de lo que nos hizo daño, de los recuerdos, de los dolores del pasado. Los expertos que hoy día se levantan como gente de renombre y a los cuales hay que prestarles atención, dicen, el pasado trae depresión, el futuro trae ansiedad, el presente es lo que debemos vivir. ¿Saben cómo lo dijo la Escritura? De una forma mucho más sencilla, ¿no? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia hoy, y todo lo demás vendrá por añadir. Y la palabra es clara en decirnos, no nos quedemos mirando hacia atrás. El espejo retrovisor no debe ser el que nos pone realmente en el camino. Si miramos hacia atrás, se desvía nuestro camino. Ninguno que se precie de tener muchas capacidades, que empieza a mirar hacia atrás, puede mantener la línea recta. La única forma es mirando hacia adelante. Y el apóstol Pablo lo dijo de una forma muy clara. Como no lo he alcanzado, yo prosigo hacia adelante, me extiendo hacia adelante. Pero para poder hacerlo, dice la Escritura, necesitamos conocer a Cristo. Y conocer a Cristo es un proceso que nos lleva desde el reconocimiento de nuestra propia incapacidad. Es maravilloso cuando nosotros podemos encontrar que el verdadero valor está en tener cada día más una relación de intimidad con Cristo. Todas estas cosas, dice el apóstol Pablo, yo las estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, versículo 8. Y dice en el versículo 10, a fin de conocerle. Y hoy lo cantábamos también cuando decíamos, quiero conocerte cada día. ¿Ven por qué les hablaba de que el Espíritu Santo se encargó hoy de que todo lo que cantamos estuviera alineado con la palabra? Y digo que fue el Espíritu Santo porque las canciones
las escogen las niñas allá junto con Marilyn. Pero es el Espíritu Santo el que nos está moviendo para que podamos reflexionar. Ya lo cantamos, ahora lo leemos. ¿Qué nos falta? Aplicarlo. No podemos cansarnos de este conocimiento que viene a través de su palabra, del estudio de su palabra. No podemos cansarnos de leer, así sean los mismos textos. Todos los días puede ser que nos quedemos pegados en una sola página, pero eso nunca va a ser pérdida. Seguir leyendo y seguir analizando y seguir estudiando los mismos textos nunca va a ser tedioso, nunca va a ser fome, no va a ser aburrido. Si el propósito es conocerle, la excelencia de su conocimiento, es lo que nos dice el apóstol Pablo, la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Así que por eso decimos que el crecimiento espiritual no termina nunca, es sin tregua, sin descanso. Cuando nosotros creamos que ya lo alcanzamos, que ya llegamos al nivel que necesitábamos tener, el Señor se va a encargar de llevarnos a otro nivel. Nos va a poner otro peldaño más para avanzar. Nunca terminará nuestro crecimiento espiritual. Por eso el apóstol Pablo lo dijo así en el versículo 14: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y como el propósito de la madurez espiritual es llegar a ser como Cristo, nunca terminamos en ese proceso. Entonces, ¿cómo es la madurez espiritual? Es una oportunidad que el Señor nos da de crecer todos los días. Continuamente tenemos que estar leyendo las mismas cosas, aplicando esos textos, buscando y buscando a Cristo, sirviendo, con la certeza de que nunca va a terminar ese proceso. Así que la palabra del Señor nos anima, hermanos, a que busquemos esa madurez espiritual reconociendo que no es un proceso de un día, de 10 años, de 20 años, pero tenemos la pauta de cómo lo podemos hacer. Y tenemos el maestro que es el ejemplo a seguir. No poniendo la mirada en los otros que están aquí alrededor. No, puesta la mirada en Jesús, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No es siguiendo el ejemplo de otros como vamos a crecer, es siguiendo el ejemplo de Cristo. Así que ánimo, mis amados, porque el camino que tenemos por delante, sí, tiene sus complicaciones, no es el camino ancho y espacioso, sin problemas, sin dificultades, no, es el camino angosto. Él nos pidió que escogiéramos ese. Por ahí entró Él, por ahí caminó Él y nos dio ejemplo. Y ahora nosotros seguimos los pasos de nuestro Maestro. Padre, te damos gracias por esta palabra, el apóstol Pablo, recordándonos cuál es la meta, a dónde proseguimos, hacia dónde queremos llegar. El supremo llamamiento, la excelencia del conocimiento de Cristo, el servicio como parte fundamental, el reconocer que no basta solo con escuchar una vez, a veces tenemos que escuchar muchas veces para por fin poner en práctica. Estar atentos a las advertencias que nos has dado, porque hay unos que están como perros dispuestos a dañar. Ayúdanos, Señor, a entender este mensaje y a reconocer que nuestra madurez espiritual nunca está terminada, sino que es un proceso para toda la vida.
pero que no estamos solos, sino que tu Espíritu Santo está aquí. Y por eso, gracias, Señor. Gracias por darnos este privilegio de contar con el Consolador, con la guía y la luz de tu Espíritu Santo. Y en la imagen del Maestro, a quien podemos parecernos. El discípulo no es superior a su Maestro, pero el discípulo, cuando es perfeccionado, se parece a su Maestro. Ayúdanos, Señor, porque queremos parecernos a ti, a nuestro Maestro, al ejemplo que debemos seguir. Ayúdanos, Señor, porque solos no podemos. Y por eso te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.